Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio con nuestro séptimo capítulo de Sanando para Crear aquí en GESalud. El día de hoy tuvimos una pequeña novedad, como pudieron ver en nuestras redes. Entonces, lo que hicimos fue, para no perdernos este espacio que hemos creado con ustedes, pues grabar acá y compartirles a ustedes la transmisión. ¿Sí? Ya en un momento vamos a generar un espacio, sea por Google Meet, nos ponemos de acuerdo para todos los que están en el grupo. Ya saben que ahí en nuestro Instagram, ahí tenemos el link para que se unan a nuestro grupo de WhatsApp, se unen al grupo y coordinamos un encuentro por Google Meet para que podamos compartir y resolver todas esas dudas que hayan quedado del espacio de hoy. Vamos en adelante, en vista de lo que ocurrió con Instagram, entonces en adelante vamos a seguir haciendo los en vivos por YouTube, pero estamos en un proceso de construcción de nuestras redes. Entonces voy a pedirles a ustedes que me ayuden en este caso suscribiéndose al canal, porque de esta manera, cuando tengamos como un tope que exige YouTube, vamos a poder hacer esa transmisión en vivo por este canal. Entonces, pues teniendo en cuenta pues las diferentes novedades, vamos a decidir quedarnos en YouTube, pero esperamos el apoyo de todos ustedes para que podamos continuar teniendo nuestro espacio en vivo, nuestras transmisiones. Desde un momento, de hecho desde un principio les comentamos a ustedes que Sanando para Crear es un espacio donde todos vamos a poder compartir, es un espacio creado para que todos aprendamos juntos, para que en este proceso, este viaje que hemos iniciado juntos, podamos continuarlo, podamos seguir aprendiendo y creciendo juntos y llevando a otras personas, a nuestros seres queridos, a otras personas en nuestro trabajo, nuestros amigos, de aquello que aprendemos acá en este espacio. ¿Vale? Entonces, los invito, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, @GESaludKel, K-E-L. ¿Listo? Vamos a dar inicio entonces el día de hoy con el tema. Para dar apertura a este capítulo, tengo una frase que tomé de uno de mis maestros, y dice así: las emociones buscan ser escuchadas, integradas, redimidas, nunca buscan ser reprimidas. Y quiero partir de ahí porque el día de hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de las emociones. El día, de hecho el capítulo pasado, en los capítulos pasados, estuvimos hablando de las capas que hay en nosotros y estábamos hablando de esas capas a nivel del pensamiento en cierta medida, y hablábamos que una idea que yo creo tener, un miedo que yo, de hecho estábamos hablando de los miedos, decíamos que un miedo que yo creo tener, cuando yo voy hacia atrás, yo voy quitando capas, ¿sí? Para los que no han visto, la idea es que puedan verse ese capítulo, voy quitando capas. Cuando ya me encuentro con lo que hay al fondo, ese miedo inicial, donde en el ejemplo de la mujer decíamos, esa mujer no tiene miedo a que le pase algo a su esposo en la calle cuando él llega tarde. Ella realmente tiene miedo a ser abandonada por toda la cadena de pensamientos que se entretejían en lo que descubrimos. Hoy quiero que hagamos ese proceso, pero quiero que lo enfoquemos en todas las emociones, en toda el área emocional. Y quiero que nos enfoquemos en ese punto. Lo primero es, y de hecho arranqué la frase de mi maestro porque siento que es el foco. Todos estamos en ese proceso de aprendizaje. El hecho de que yo esté desde acá transmitiendo no me hace exenta. Yo también soy humana, también tengo emociones, y todos en este camino de la vida estamos en ese proceso de aprendizaje. Entonces, por eso ustedes ven que yo les digo, vamos a aprender juntos, vamos a compartir, porque todos estamos ahí, en ese tránsito de la vida. Y las emociones, aquí hay que entender esto, las emociones no buscan ser reprimidas. Las emociones tienen un objetivo. En su momento yo les decía, ay, le llamamos emociones negativas, pero no son emociones negativas, no le pongan ese peso negativo a lo que están sintiendo. Lo dijimos en algunos capítulos atrás. Hoy quiero que entremos en ello. Hoy quiero que entremos en lo que implica, entre comillas, esas emociones negativas, pero hoy las vamos a ver desde un punto de vista diferente.
hablábamos del miedo y decíamos que el miedo también tenía un objetivo, un propósito, y por algo estaba en nosotros, por algo lo sentíamos. Como hoy vamos a hablar de las emociones en general, pensemos, sea ira, ¿sí? sea ese enojo, sea ese miedo del que ya hablamos, sean celos, cualquier tipo de emoción que nosotros podamos sentir, hoy vamos a verla como una materia prima. Si estamos hablando desde ese proceso de producción, pensemos en emociones como materia prima. Si estamos hablando desde otro punto, vamos a verla como esas emociones negativas, entre comillas, una emoción desbalanceada. ¿En qué sentido desbalanceada? Ya vamos a ver ahora más a fondo, pero que esa emoción lo que necesita es encontrar su punto, balancearse para ser transformada en una virtud, en algo que cumple un propósito en nuestras vidas, en un potencial. Si esa emoción transformada, esa emoción que yo veo como negativa, puede ser transformada y se va a convertir en un potencial para mi vida, en un recurso. De hecho, cuando nosotros tenemos ese tipo de emociones a las que tantas veces les llamamos pues con esta connotación, realmente se vuelve como un mensajero. La emoción nos está avisando algo, nos está como enviando señales de que hay algo que entrar a ver, ¿sí? Está allá al fondo y necesito entrar, necesito entender por qué está ahí, por qué no está ahí, porque sí. De hecho, esto me lleva al tercer punto que les quería compartir hoy, que es parte del proceso, pero antes de pasar allá, quiero decirles algo muy importante. Y es que nosotros hablamos de la oscuridad. En algún momento hablamos de esas cosas oscuras que pueden emerger del inconsciente. Y cuando nosotros vamos allá, a lo oscuro, a lo oculto en ese inconsciente, nos encontramos con cosas que en su momento yo les decía, pueden ser perversas, me pueden parecer perversas, o una cosa terrible, yo porque siento esto, cómo es posible que eso esté dentro de mí, cómo es posible que yo sienta eso por esa persona. Muchas cosas. Por ejemplo, wow, voy a lo profundo y cómo es posible que yo sienta odio por ese ser querido que tanto amo. ¿Sí ven el punto? A esas cosas nos podemos enfrentar, pero para eso es que nosotros vamos a tener que tener claridad de algo en este proceso. Y quiero decirlo al principio, aunque estaba planteado mencionarlo al final, quiero decirlo desde el principio, y es que para este proceso vamos a necesitar amor. Vamos a necesitar amor por nuestra humanidad. Y se los digo desde este primer momento porque a donde vamos y en el camino que hemos venido recorriendo, sin amor va a ser muy difícil recorrer este camino. Vamos a entrar en ese sistema de juzgarnos, de insultarnos incluso de manera consciente e inconsciente, y esa no es la idea. Entonces, bueno, cerrando ese pequeño paréntesis y retomando el proceso, quiero que pensemos en cómo podemos, a ver, si estamos hablando de que una emoción es en pocas palabras una materia prima, significa que yo esa materia prima la tengo que procesar, transformar para tener un producto terminado que tenga utilidad o una utilidad adicional. Entonces, si yo tengo, no sé, pensemos en algo, en el maíz como mi materia prima, yo proceso ese maíz, el proceso de ese maíz entonces se trilla, o si por ejemplo queremos hacer una receta en nuestra casa, nos traen una mazorca, la cocinamos, la rallamos, le vamos a echar queso, le vamos a echar leche, luego la ponemos a sofreír y vamos a tener una pequeña tortilla de maíz que nos va a alimentar.
¿sí? Ese proceso que yo les acabo de describir tiene varios pasos. Ese proceso requiere paciencia, porque yo no bajé la mazorca y ya tuve mi tortilla de maíz. No, no es así como funciona y tampoco es así como funcionamos. A veces nos pasa que eso es lo que queremos. Queremos saltar del maíz a la tortilla y se nos olvida que en medio hay todo un proceso. A veces queremos saltar de sentir esa ira a ya no sentirla. Y entonces me enfoco en no sentirla, es que yo no puedo sentir ira, yo no puedo sentir esto. O empezamos caminos, diferentes senderos en nuestras vidas. Y en ese sendero aprendimos que debemos perdonar. Y en ese perdón que estamos reconociendo y aprendiendo, hacemos lo primero. Sí, yo tengo que perdonar, entonces te perdono, pero todavía me sigue la ira. Muchas veces nos dicen, no, es que entonces usted no ha perdonado, tiene que perdonar. Y en algún momento de la vida, incluso con el camino que he recorrido, decía, pues es que yo me dispongo, yo renuncio a cobrármelas, ¿sí? Yo renuncio a hacer que esa persona me pague la deuda, la ofensa, pero eso no me ha quitado la ira. Yo quiero perdonar, y yo decía, pero ¿cómo perdono? Y terminaba yo juzgándome a mí misma, y quizá a muchos les pase. Terminaba luego yo acusándome y diciendo, Kelly, no estás perdonando. ¿Dónde está lo que aprendiste? ¿Dónde está lo que te enseñaron? Pero en ese tránsito de la vida he aprendido que cuando las emociones llegan hay que vivir un proceso. Y no es el proceso de meterme en la cabeza el chip de lo que acabo de aprender, la creencia que acabo de obtener y a la cual me estoy aferrando. Porque la creencia está en nuestros pensamientos. Pero nosotros no somos solo pensamiento. Nosotros también somos emociones. Nosotros no somos solo cuerpo. Nosotros no somos solo carne. Entonces, cuando empezamos a entender el proceso de esta manera, a entender que hay un proceso, empezamos a ser más pacientes con nosotros mismos y a tener más amor por nuestra humanidad. Si ese maíz no puede ser tortilla inmediatamente, yo que soy humana y tengo ira, no puedo simplemente dejar de tenerla y ya, y punto. No funciona así, no funcionamos así, no fuimos diseñados para eso. Recuerden que todo tiene un propósito y todo tiene una función. De hecho, si uno se va a nuestro proceso de evolución, si hablamos del proceso de evolución, todo lo que permanece hoy es porque nos ha servido para la supervivencia. Pero también si nos vamos más profundo a hablar de ese campo espiritual, ¿sí? De ese campo o energético o como ustedes quieran llamarle, como ustedes lo crean, uno entiende y siente que hay algo más allá de la simple carne. Y lo que yo quiero decirles hoy es que allá en esas emociones que han sido construidas, que hay muchas explicaciones científicas que no voy a entrar en detalle hoy, pero sé que en algún momento crearemos otro espacio y crearemos quizá otra serie donde ya traigamos todos esos temas un poco más científicos. Pero quiero que sepan que si ustedes van y buscan, hay mucho sustento de todo lo que pasa en nuestro cuerpo, de todas esas ideas, esas emociones, de todos esos procesos de sanidad. Vamos a encontrar mucho sustento de lo que hablamos acá. Y bueno, para no irme más lejos, el proceso que yo les quiero compartir hoy
y que se los comparto porque yo misma también lo he vivido. No quiero hablar solamente de lo que conozco, quiero hablar de lo que he experimentado y he visto experimentar, para que ustedes tengan confianza de que no solamente estamos acá hablando por hablar, buscando información y compartiéndola, no, es porque realmente queremos sanar y llevar sanidad a otros. Y eso es lo que queremos transmitirle a ustedes, que su esfuerzo y su energía se conecte, esa energía de tiempo que ustedes invierten a diario, se conecte también en sanar. Que yo sé que nosotros tenemos 24 horas del día y la energía de esas 24 horas la vamos invirtiendo. Trabajo, dormir, alimentarse, aseo, familia, que podamos sacar una porción de ese tiempo, de esa energía de vida e invertirla en nuestro proceso de sanar. Entonces, ¿cuál es el proceso que quiero invitarlos a que se unan y que empecemos esa reflexión, aunque yo sé que muchos acá ya la han empezado? Y el primer proceso es el proceso de la oscuridad. Sí, la primera etapa del proceso, es la oscuridad. No sé si les ha pasado cuando uno dice, es que me estoy sintiendo triste y no sé por qué. Tengo ganas de llorar, pero yo no sé qué me pasa. O sea, ni siquiera sé por qué tengo estas ganas de llorar. O estoy irritable, todo me enoja. Me dijeron suba y me enojé, me dijeron baja y me enojé, me dijeron quédese en el medio y me enojé. Y no sé por qué. O sea, nadie me ha hecho nada, no tengo nada. Y entonces tenemos esa emoción ahí sin una razón aparente. Sí, no. Está la emoción, pero yo no tengo ni idea por qué. Cuando estamos ahí, cuando eso nos pasa, permitámonos sentir. Esa es la primera etapa del proceso. Número 1, vamos a sentir la emoción. Y sentir la emoción es literalmente solo sentirla. Yo aquí no me voy a poner a juzgar. Yo aquí no voy a identificarme con esa emoción. Entonces, dábamos el ejemplo ahorita de la ofensa. Me ofendió, siento enojo. O me ofendió y me siento triste, ¿sí? Cualquiera de las dos nos puede pasar. Vamos a sentir esa tristeza. No es empezar a pensar, no, yo no debería estar sintiendo este enojo, Kelly, qué mala, eso no es así, eso no se hace, no estás fallando o le estás fallando a... No, no es juzgar, no nos corresponde a nosotros juzgar, ni a otros ni a nosotros mismos. Tampoco podemos juzgarnos a nosotros mismos. Entonces, ahí, en ese espacio de sentir la emoción, si hay que llorar, lloramos. Saquemos nuestro espacio, un tiempo a solas. Para aquellas mujeres que hoy tienen hijos pequeños y dicen, no, pero es que he visto esos memes que dicen, no, ni en el baño puedo estar sola. Busquen el espacio. Cuando ese pequeño se durmió y usted tiene las otras 1000 tareas en la casa, dígale a esas otras 1000 tareas, espéreme 5 minutos, 10 minutos. Y en esos 10 minutos cierren sus ojitos y traten de conectarse con lo que están sintiendo de verdad. Como observadoras, ese es el segundo punto importante de este aspecto, de sentir la emoción. Vamos a ser observadores de la emoción. Que sentir rabia, entonces yo soy una malgeniada. No, no me voy a identificar como la que es. No, estoy sintiendo enojo. No soy una malgeniada. Estoy sintiendo odio.
No soy una rencorosa. Eso es algo que debemos tener en cuenta. No nos vamos a identificar con la emoción y tampoco vamos a justificarnos. La otra cara de la moneda, donde nos pasamos de darnos palo, es donde empezamos con parte de ego y orgullo. Y en ese ego y en ese orgullo, de pronto tendemos, hablemos más de ego, en ese ego tendemos a justificarnos. Es que estoy sintiendo esto, pero es que me hizo y me deshizo, y entonces ¿cómo no voy a sentir eso? Es lógico. Y yo entiendo que es la explicación de dónde aparentemente surgió, aparentemente. Pero como nosotros lo que vamos a hacer es sentir todas esas ideas que llegan, hay que decirles como, espérame un momento, yo voy a sentir, no voy a juzgar, no voy a justificar tampoco. A veces no nos justificamos a nosotros mismos, sino que a veces justificamos a los otros. Y empieza uno en una rumiación y un montón de ideas y hágase ideas en la cabeza que para esta etapa no. Yo sé que a uno le llega, pero me dijo, le hubiera dicho, ¿por qué no le respondí? Si hubiera hecho esto me estaría sintiendo diferente. No estamos en esta etapa para eso. Hay que pedirle a la mente un alto, un cálmate, dame un respiro, una pausita. Yo sé que tu mente quieres protegerme, yo sé que tú quieres estar al pendiente de mí, pero dame una pausa que yo necesito sentir la emoción. Eso es lo que vamos a hacer ahí. La otra parte, y de hecho es la segunda etapa, es el reconocimiento. Cuando yo empiezo en esa primera etapa de oscuridad, yo estoy en la oscuridad, ¿sí? Es como ir a esa oscuridad, ver a esa Kelly que está llena de tristeza o llena de dolor o llena de rencor, lo que sea que tenga, y veo a esa Kelly allí en lo oscuro y la abrazo y le digo, siente tranquila, yo estoy contigo, siente tranquila, no te voy a juzgar, solo siente, tienes derecho a sentirlo. Es esa etapa. Y ahí pasamos entonces al reconocimiento, que es la segunda etapa. Y en el reconocimiento, entonces, empieza algo. No, de hecho empezó en el paso anterior, pero aquí empezamos a tener los frutos de lo que hicimos en el paso anterior, que ya va a tener sentido. Aquí se va a empezar a separar la emoción genuina, ¿sí? Todo está así, pero aquí se empieza a separar la emoción genuina de todas mis ideas, mis creencias aprendidas, mis juicios, todos mis juicios adquiridos, todas esas ideas, razones, argumentos que yo he aprendido a lo largo de toda la vida por todas mis experiencias y que me han creado diferentes, redundémoslo en creencias y juicios, todo eso se va a despegar. Ahí, cuando se empieza a hacer esa separación, es que yo voy a poder ver la emoción pura. Y se acuerdan que ahorita de hecho lo mencioné cuando hablábamos de las capas. Ese proceso de separación que yo les estoy ejemplificando acá es el quitemos capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa, hasta que queda lo genuino, la esencia. Y es el propósito de este espacio. Vamos a ir a la esencia de las cosas, vamos a ir a la esencia de quienes somos. Cuando yo empiezo a quitar las razones y le digo razones no, argumentos no, yo solo quiero sentir la emoción, me va a permitir vivir esa segunda etapa, porque en esa segunda etapa yo ya
fui entrenando a mi ser, a mi mente inquieta que no para de darme razones y argumentos. Y entonces en esa segunda etapa ya puedo separar. Ah, es que esta es mi emoción, pero todas estas razones me la oscurecen, no sé cómo decirlo, me la distorsionan, es la palabra correcta, me la distorsionan. Entonces quito creencias, argumentos, es que se debería, es que ella debió, es que él debió hacer esto, es que los seres humanos deberían, es que esa persona no debería haber hecho tal cosa, es que uno no espera esta cosa de esto que me hicieron de este ser querido. Hay ideas de fondo, hay muchas ideas de fondo. Es que yo soy tan buena que yo no entiendo cómo me hicieron esto. Hay ideas. ¿Y cuál es la idea en ese ejemplo que les acabo de dar? Ah, si las personas son buenas, nadie les puede hacer nada malo. ¿Y quién dijo que esa creencia es racional o real? No sé cómo llamarle. Pero no es coherente en el mundo en el que vivimos, y no es coherente porque somos humanos y nos equivocamos. Y si nos equivocamos, en algún momento yo te lastimo, tú me lastimas. Lo que tenemos que aprender son herramientas para no herirnos a profundidad y sanar rápidamente. Entonces, miren con ese ejemplo la creencia que podemos tener que distorsiona una emoción y a veces la hace más fuerte y no la deja ser. De pronto, bueno, digamos que aquí en este caso entonces, ¿qué vamos a tener que hacer para poder vivir esa etapa 2, que es la etapa del reconocimiento? Vamos a tener que reconocer sin excusarnos y sin identificarnos nuevamente, que era lo que decíamos atrás. ¿Sí? Hay que hacerlo, ¿sí? Hay que decir, mira, lo que tengo en el ejemplo de la muchacha del miedo del capítulo pasado era, mi temor es a la soledad. Mi temor no es al peligro que pueda vivir mi esposo en la calle. Ya reconocí cuál era mi emoción. Quizá ocurra que uno dice, mi enojo, yo sentía rabia porque X persona siempre hacía esto y aquello. Y luego otra llegaba y me prometía esto y no lo hacía. O luego un día alguien me dice vamos a comer helado y luego me dice no, ya no, camina, comamos hamburguesa, y yo de la nada sentía enojo. Entonces yo digo, bueno, ¿yo por qué estoy sintiendo ese enojo? Vamos a quitar razones, ¿sí? Estoy enojada y empiezo a ver ese enojo. Entonces, ay, es que aquí hay una razón. Ay, es que me dijo que me iba a llevar a comer helado y no me cumplió. Me incumplió una promesa. Luego vamos viendo ese enojo por allá de otra situación y vamos quitando. Luego, ay, es que esa persona me dijo que iba a hacer esto y al final no lo hizo. Y yo me quedé esperando. Quitemos razones. Yo estoy enojada por esto. Quitemos razones. Quitemos razones y quizá nos encontremos al fondo con el enojo puro. ¿Y qué es lo que me enoja? Que yo no tuve cómo controlar ninguna de esas situaciones. Mi enojo fue por ese tema. Y cuando yo empiezo a observar, empiezo a darme cuenta de otra realidad que no conocía, porque todo el tiempo estaba con una cáscara encima que no me permitía ver. Y resulta que me doy cuenta
que lo que hay ahí es enojo porque no tuve el control, quizá tiene que ver con una necesidad, algo en mi carácter que necesita ser transformado. Hay muchos ejemplos para esto que les acabo de contar. Y por ejemplo, pueda que haya un temor, ¿sí? Quizá yo tengo personas a mi alrededor y hoy se inventaron un chisme de mí. Mañana se inventaron otro y cada vez que se inventaban un chisme, yo furiosa. Es que esa gente es muy chismosa. Es que ¿por qué hacen esto? Es que no tienen vidas propias, por eso es que andan chismeando. Y mi enojo ahí, tapado con ideas, creencias y razones. Quitemos esas creencias y razones. ¿Y qué es lo que te enoja de lo que ellos están hablando de ti? Está el enojo. Pueda que nos encontremos con que ese enojo es porque hay algo dentro de nosotros que aún no hemos reconocido. Dos cosas, pueda que esas personas de alguna manera tengan un toque de razón, no te conocen, pero quizá tengan razón. O segundo, quizá no tengan razón, pero están hablando de un área que tú no has mirado hacia adentro, que tú no has empezado a reconocer. Y como tú no conoces qué tienes dentro, pues hay una molestia con que otros empiecen a hablar de lo que tú mismo no conoces. Y esa es la invitación. ¿A qué vino ese enojo? Vino a invitarte a mirar hacia adentro. No es para mirar hacia afuera, no es para mirar por qué están hablando de mí. Es para mirar por qué me está incomodando. Y cuando yo miro por qué me está incomodando, entiendo el propósito. Pero entonces en este punto, para no saltarnos los pasos, es simplemente reconocer. Quité todas las razones y ahora tengo mi emoción genuina. Quizá pase de que yo creo que es una emoción. Y cuando yo quito razones, yo estaba furiosa porque me hicieron, porque no me hicieron caso, porque qué indignación, qué indigno, lo que... ¿Sí? Quito todo el enojo, quito todas las razones y resulta que no era enojo, era tristeza y yo estaba reflejando eso como enojo. Pero bueno, aquí quiero que pensemos en algo también muy importante que puede pasar en esta etapa y que en el proceso también lo he aprendido. Aquí puede ocurrir que cuando ustedes empiecen en esa etapa de reconocimiento, sientan la necesidad de aislarse. Si ustedes sienten la necesidad de aislarse un día, no ver a nadie, no hablar con nadie, o una temporada de sus vidas, tengan paz. Tengan paz porque eso es parte del proceso. Es nuestro ser que nos está pidiendo a gritos, basta de toda la gente allá afuera. Mírame que te necesito. A veces vivimos tan enfocados en el mundo de afuera que perdemos de vista el mundo interior. Y el mundo interior es lo que nos permite conectarnos con ese mundo de afuera. Fluir, dar, llevar, hacer, quitar, poner, crear. Entonces, si sienten esa necesidad de alejarse, tengan paz y tómense su temporada. Es un tiempo, solo es un tiempo. Aquí también pueden aparecer voces. Todas esas voces que yo les estaba mencionando, todas esas razones, quizá también aparezcan voces donde yo digo, ¡ah, pobrecita yo! ¿Por qué me hicieron eso? Yo no merecía eso, es que yo soy tan buena. Yo les di todo y mira cómo me trataron. O yo hice de todo y mira cómo, ¿sí? Cómo me pagó. Esas voces, de todas las que mencioné y estas que acabo de mencionar, son simplemente voces
que yo para este punto, nuevamente, discúlpame, pero no. Entiendo que estás llena de razones, pero yo estoy observando mi parte emocional y quiero ver mi emoción genuina. Y eso nos lleva a un tercer punto. El tercer punto es en el entendimiento. Yo ahorita les di un ejemplo. En ese ejemplo que les estaba comentando, les mencioné todas las siguientes etapas, ¿sí? Porque me extendí y no las separé. Pero en el ejemplo de ahora de reconocer, es reconocer cuál es la emoción. Llega hasta ahí. Llega hasta reconocer cuál es la emoción que hay aquí. Después de que yo reconozco la emoción, pasamos a la tercera etapa, que es la etapa del entendimiento. Y en ese entendimiento, yo le llamaría que es comprender el origen de esa emoción. Entonces, cuando yo les decía ahora, bueno, ya identifiqué que lo que genuinamente tengo es miedo, que ya era enojo, pero mentiras, que no era enojo, sino que lo que tenía era miedo. O es un enojo por una razón diferente a la que yo creía inicialmente. Entonces identifico allí esa emoción y comprendo de dónde viene. Pueda que esa emoción venga de algo que aprendí cuando estaba pequeña, o de algo que aprendí hace 2 años, o de una experiencia por la cual pasé en 2, 3, 4 ocasiones durante los últimos 6 años. Y el origen está allá, todo lo que se fue desarrollando. Aquí en el entendimiento yo lo entiendo desde ese punto. Es comprender la razón de ser de esa emoción, pero no solo su origen, sino su propósito. Por ejemplo, me estoy sintiendo, es que usted no me valora, ¿sí? Usted no me valora, ustedes, mis hijos, cuando yo les haga falta y se van a dar cuenta, y ese dicho llega quizá en algunas personas a profundizar. Entonces yo digo, no, ustedes no me valoran, ustedes son malos hijos, y yo empiezo a meterme por ahí en esa emoción, pero resulta que cuando yo voy al fondo, esa madre no está envuelta solamente en un tema de un relacionamiento con sus hijos, y el vínculo y el tipo de vínculo que se da no es lo único que está implícito. Ese sentimiento de no ser valorada quizá viene de algo más profundo. Quizá cuando vamos al fondo, ese sentimiento que está siendo incómodo y que le produce ira, o quizá le produce tristeza y llora porque sus hijos no la valoran, quizá venga de otra parte, y es que ella a sí misma quizá no se da valor. Quizá en su ser hay ideas, no digo que sea así para todos, pero estoy dándole un ejemplo. Quizá en su ser hay ideas de minusvalía, de una falsa identidad, o de una identidad en este caso de no ser suficiente. O sea, es que yo me tengo que esforzar, yo hago todo por mis hijos, yo doy lo que sea, pongo lo que sea, me esfuerzo, y luego ellos no me valoran, no me corresponden. Pero resulta que todo el tiempo yo estoy dando, porque internamente yo creo que yo soy poco y necesito dar mucho para ser querida o aceptada. Y ahí hay muchas cosas involucradas. Ese deseo de aceptación, ese sentirse menos, ese sentirse poco, y sentir que uno tiene que hacer más para ser visto o ser valorado, porque me siento poco, y como me siento poco, siento que lo que tengo para dar no es suficiente. Y todo ese tipo de cosas nos pueden pasar, o le pueden estar pasando a las personas con las que convivimos todos los días. Todos tenemos nuestras oscuridades, a las que debemos permitir que llegue la luz para poder transformarlas.
en ese potencial. Entonces, allí es entender. Cuando yo logro entender, aquí que entiendo, entonces entiendo el origen de mi emoción, pero también entiendo el propósito de mi emoción. Y esa etapa de entendimiento no es tan sencilla. A veces nosotros decimos, ay, una semana y proceso hecho y listo. No, no es así como ocurre. No tiene un tiempo, tampoco les puedo decir a ustedes no tiene hay un tiempo establecido, no. Pero tampoco podemos venir acá y decir, en 2 días yo ya perdoné, en 2 días yo ya me sané. Tampoco podemos engañarnos. Por eso, en esta etapa, si algo aprendí, de hecho, hoy, es ese falso entendimiento. A veces nos ocurre un falso entendimiento. Llegamos a esta etapa y en el afán de querer salir rápido, 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 porque es que qué horrible estar aquí en este proceso, decimos en ese falso entendimiento, yo ya entendí, yo ya sé lo que me pasó, yo no necesito hablar más de eso, a mí no me vuelvan a hablar de ese tema, eso ya quedó cerrado, nadie me lo tiene por qué estar recordando, ya quedó, eso no tiene importancia. Y cuando ustedes me ven, mi actitud no es la de entendí, no hay humildad, hay ego. Y si no hay humildad y hay ego, no entendí nada. Y perdónenme que se los diga así. Pero si usted dice, yo ya entendí, eso ya le eché tierrita, déjemelo allá y a mí nadie me lo esté recordando, ya. Eso no tiene importancia. No hay entendimiento. Y hay que decirlo así, fuerte, porque a veces necesitamos como un despertemos de lo que estamos creyendo, así. Con amor. Hago el paréntesis siempre, con amor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el entendimiento falso y el entendimiento genuino? Que en el entendimiento genuino tú tienes humildad. Y yo me atrevería a decir que esa humildad viene de que tú entendiste tu porción en esa situación. ¿Cómo así, Kelly, que mi porción? ¿Por qué yo voy a tener parte si este fue el que me hizo y deshizo? Siempre tenemos una porción. No importa qué situación. Ustedes saben que mis ejemplos son caóticos. Yo pongo ejemplos así hasta rústicos para los cercanos que me conocen. Cuando hablo pongo unos ejemplos que uno dice mejor no hubiera puesto el ejemplo, con la teoría está bien, pero para que ustedes entiendan, imagínense lo peor y aún ahí, en ese ejemplo más terrible, tienes y tengo también yo mi porción. Entonces en ese entendimiento yo ya entendí de dónde viene la emoción, yo ya entendí el origen, pero también entiendo cuál es mi parte. Reconozco en el punto anterior la emoción y la uno y la entrelazo con este porque también reconozco, entiendo mi responsabilidad, mi nivel de responsabilidad ahí, o qué era lo que yo tenía que aprender ahí. A veces una persona puede estar sujeta a maltrato y aquí no quiero de pronto meterme en problemas delicados, pero tengo que decirlo. A veces una persona puede estar sujeta a maltrato y dirán, Kelly, entonces ¿qué parte tenía esa persona si ella es la víctima o él es la víctima o ese chico? Sí, si es la víctima, ¿qué parte tiene? Hay que mirar qué necesitaba aprender, porque hasta que no aprendiera no iba a salir de ahí.
porque quizá hoy se defendía a esa persona maltratada, pero el día de mañana, como no aprendió su porción, no se hizo responsable de lo que tenía que aprender ahí, el día de mañana vuelve y cae en otro círculo igualito, porque no ha aprendido, porque quizá no, en ese proceso hay que mirar hacia adentro. Y si podemos ayudar, también podemos ayudar a la gente a llevarle un poquito de luz y que puedan mirar y decir, uy, me estoy dejando maltratar, ¿qué es lo que tengo que aprender aquí para que eso no ocurra? A veces es determinarse a poner un límite y tomar distancia. A veces es necesario. Y resulta que lo que tengo que aprender es hasta dónde llego yo y hasta dónde llega el otro. Y resulta que yo no lo había aprendido. Hay muchas cosas, no estoy diciendo que este sea el único ejemplo ni la única interpretación de una situación de maltrato, para nada. Pero estoy dándole solamente un pequeño ejemplo que puede ocurrir para que entendamos lo que quiero que vean, lo que estamos estudiando y aprendiendo hoy. Entonces, ahí es, para volver al punto, es entendimiento con humildad. Humildad porque también reconocí que yo tenía responsabilidad ahí. No fue simplemente que el otro me hizo, porque la relación era de 2, o de 3, o de 4, o dependiendo pues de la situación que haya ocurrido. O me pasa, que a veces son las circunstancias, no tienen que ser personas. Me pasa. ¿Cuál es mi responsabilidad ahí? O cuál, más que responsabilidades, ¿qué es lo que yo necesito aprender que no he aprendido? Ahí. ¿Qué es lo que no he visto en mí o de mí? Todo eso hace parte del entendimiento y por eso necesita humildad. Ahí es donde, Kelly, ¿te acordás de tal situación? Y yo, sí, ya aprendí. Y no es la versión de, Kelly, ¿te acordás de tal situación? Sí, pero ya eso se quedó atrás, ya. Dejemos eso allá, que eso no hay que nombrarlo más. Ahí están las dos versiones, forma gráfica para que entendamos. Por último, la cuarta etapa es la integración. Vamos a coger todo lo anterior. Miren, si ustedes ven, todo se va entrelazando, ¿sí? Todo se va juntando. Punto 1 con punto 2, con punto 3 y ahora punto 4. Son, como es el proceso, entonces este lleva a este lleva a este y este lleva a este. Y este último 4, pues ya los incluye a todos, ¿sí? El primero da lugar al segundo, el segundo incluye el primero, luego el segundo da lugar al tercero, y ese tercero incluye el segundo y el primero. Es junto, es un proceso. Aquí todo, en este caso el proceso se integra al final. Y en ese final la emoción se transforma. Entonces, esa maraña que estaba ahí llena de razones, ya se quitó, se limpió, se conoce, se siente, se reconoce, se entiende. Si hay que aceptar, se acepta. Si hay que perdonarse a sí mismo, se perdona. Quizás aquí surjan muchos procesos. Yo estoy hablando de una cosa así muy básica, pero pueden surgir muchos más procesos. Y ahí llega la integración. Una vez entendido esa emoción que inicialmente me estorbaba porque estaba cubierta de cosas falsas, ahora esa emoción entendida, que era la materia prima, que vino para darme un mensaje de algo que está dentro de mí, se convierte en potencial. Entonces, ahora puedo poner límites, ahora debo empezar a trabajar en poner límites, o debo
empezar a trabajar en otro tipo de cosas, y esta emoción me sirve de potencia, es un potenciador para avanzar. Ahí en la integración, cuando la emoción se transforma, yo la voy a ver reflejada. La voy a ver reflejada en un acto, una acción. La voy a ver reflejada en, no sé, una escritura, en un propósito. Se convierte en un propósito para nosotros, de nuestra vida. O es un motor. Es un motor que incluso nos puede empezar a impulsar. ¿Por qué entonces decimos que esa emoción, que en un momento era una cosa oscura, que yo quería reprimir, que yo no quería sentir, que yo quería evadir, pero que el camino no es así, sino sintiendo, reconociendo y entendiendo? Es ahí donde la emoción tiende a menguar también, por decirlo de alguna forma, para dar lugar a algo nuevo en mí. Ahora mi carácter se transforma. Esa situación de maltrato, las emociones que me generaban, todo revisado en el proceso, ahora me llevó a una reestructuración de carácter. Y ahora mi nuevo carácter me puede catapultar a muchas cosas, me puede llevar a alcanzar muchas metas, a inspirar a muchas personas que quizá están empezando el camino. Entonces, una emoción transformada va a ser nuestro potencial. Y no es evadir. Yo acá no les estoy diciendo, ahora somos seres de amor y entonces ustedes no pueden tener odio y entonces no pueden enojarse y entonces llega y les hacen algo feo y no, yo no puedo enojarme, yo soy un ser de amor, no pienses en eso, Kelly, para nada. No, yo no les estoy diciendo eso. O por ejemplo, a veces pasa, nos faltó un ser querido, falleció, y entonces, como yo estoy en este proceso de sanación, rápido, a ver, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Sí, es que estoy triste. Sí, ya. A ver, sintamos 1, 2 días, 3 días, 8 días la emoción. Ya la sentí. Y lo que pasa es pues que se me murió, claro que lo extraño, sí, y corro, supuestamente en un proceso de entendimiento falso. Falso, porque a veces podemos tener la teoría y hacer las cosas incluso de manera no tan productiva. Y no es eso lo que quiero, no es a lo que los quiero invitar. Por eso ahora les mencionaba que fuéramos pacientes, porque en este proceso al que yo los estoy invitando, vamos a llegar a buen puerto, pero necesitamos paciencia, necesitamos amor, porque cuando lleguen todas esas ideas que nos juzgan, que nos atacan, que nos desvían o que pesar de mí, ahí solo vamos a necesitar amor para contemplar, para escuchar y observar las emociones. Y en ese proceso de sentir, muchas veces no nos gusta y queremos salir rápido de ahí. Y si yo me siento triste y a mí no me gusta estar triste, qué feo sentirse triste, ¿cómo hago para salir de esta tristeza? Uy, a mí siempre me gusta estar con una sonrisa. ¿Cómo hago para quitarme este enojo que me tiene la cara así? ¿Sí? Y es que quiero rápido quitarme ese enojo porque yo tengo que volver a sonreír, yo tengo que volver a estar radiante. Y si yo trabajo, si yo presto un servicio, si sirvo en alguna parte, entonces rápido, quítate eso porque es que tú necesitas estar bien para servir.
No es así. No es así, somos humanos, no somos máquinas. Esta es nuestra creación, esto es nuestro diseño. Y en nuestro diseño va a ser necesario sentir para reconocer, entender y transformar esa emoción. Y escucharla porque vino a hablarnos, vino a mostrarnos algo de nuestro interior que no hemos visto. Solo es una manifestación de ese inconsciente. Entonces, vamos todos y los invito a todos a que continuemos este camino. Cuando ustedes abran hasta el fondo y surja ese enojo que con todo el mundo quieren pelear, con amor, permítase sentir ese enojo, trate de cuidarse lo más que pueda, de no herir a otros, porque cuando uno siente enojo, uno puede coger esa energía, ese impulso del enojo y lo desvía y enfoca la energía en otra cosa. Puede hacer un acto de bondad. En ese enojo, un acto de bondad y redirige esa energía que le dio en ese momento. Pero si en algún momento, por ese enojo que cuando usted abrió y salió, hicimos algo, amor. Amor porque no somos perfectos y esas cosas pueden pasar. Y pueda que ustedes redireccionen esa energía del impulso que le da uno de ese enojo, lo redireccionen 99 veces. Pero pueda que esa una, no. Y no nos vamos a dar palo por esa una. Porque el proceso que estamos viviendo es hermoso y el proceso que estamos viviendo es necesario y no somos perfectos. Vamos a hacer lo que podamos, pero de verdad. No como, ay, lo que se pueda, no, de verdad. Y ahí, con amor y con paciencia, porque se necesita la paciencia, la espera de vivir ese proceso, vamos a transformar esas emociones. Vamos a entenderlas, vamos a escucharlas. Vamos a ir conociendo cada vez más nuestra esencia. Y acuérdense del objetivo de Sanando para Crear. Vamos a crear desde nuestra esencia. Estamos sanando para crear desde nuestra esencia. Crear relaciones, crear conexiones, crear proyectos. Y como dice alguien por ahí, nos va a ir bien. Nos va a ir muy bien. Y bueno, con esto quiero terminar la reflexión de hoy. Sí, hoy fue un poco más reflexivo y los invito a que nos mantengamos ahí, en esto que ha sido transmitido, que estamos sintiendo y que ha sido transmitido. Y vamos, cuando logremos organizar lo que les mencionaba al principio de la novedad que tuvimos con Instagram, pues vamos a crear en nuestro grupo de WhatsApp un Google Meet y hacemos una reunión para que todo esto que acabamos de compartir hoy lo podamos conversar, puedan llevar sus dudas. Si hay cosas por las que estén pasando, situaciones, podamos ir allá y revisar un poco. Entonces, acuérdense, vamos a suscribirnos todos. Bueno, los invito a ustedes a que se puedan suscribir al canal de YouTube @GESALUD, JESGA, ¿sí? Kel, GESALUD con D, Kel, KEL. Nos suscribimos, por favor, y también pueden compartirlo con otras personas para que se puedan suscribir. ¿Cuál es el objetivo?
mínimo que logremos los 50 suscriptores que nos está pidiendo YouTube para poder transmitir en vivo y no hacerlo así por medio de un video, sino que ustedes puedan estar allí y hacer sus preguntas y poder también pues interactuar. ¿Listo? Entonces nos vemos la próxima, el próximo mes. Que tengan un excelente mes, que aprovechen todo esto